Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros la maestra Arlén Ramírez Uresti. Usted la conoce muy bien, internacionalista, académica, conocedora de lo que pasa en el mundo. Maestra Uresti, me da gusto saludarla. Bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Igualmente, gracias como siempre por la invitación. Maestra, pues vimos hace un par de semanas una tragedia pues muy triste, la muerte de medio centenar de migrantes allá en Estados Unidos. Una situación que cambió rápidamente pues algunas decisiones del gobierno de Estados Unidos respecto a los migrantes y que, bueno, probablemente sea uno de los temas centrales en la próxima reunión de los presidentes de los dos países, México y Estados Unidos. Empecemos por el principio. ¿Qué significa esta tragedia? ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas que parecen, pues, increíbles? No, ciertamente es una aberración, Ricardo, que a estas alturas sigamos teniendo este tipo de escenas, ¿no? Tan terribles, y sobre todo pensar que no ha habido todavía el mecanismo de seguridad, de revisión, de monitoreo, pero sobre todo el mecanismo de generación de oportunidades y de programas que no sean clientelares, sino programas verdaderamente de reconstrucción de los tejidos sociales. Lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que vimos hace unos días es el resultado de economías sin crecimiento, de gobiernos que están llevando a la población masivamente a un escenario de migración indocumentada, ¿no? Por subsistencia. Ya lo hemos platicado tú y yo en algunos otros momentos, cómo es que estos programas que aparentemente se llevan para detener los flujos migratorios son programas clientelares, políticos, no programas verdaderamente de reconstrucción económica y social. Y que evidentemente lo que tenemos como resultado son estas grandes tragedias que además nos hablan de una omisión importante de los gobiernos por los que atraviesa, ¿no? Un tráiler como el que vimos, que no es posible que no haya revisiones, que no haya monitoreo, que no haya este acompañamiento sabiendo de entrada que hay patrones, ¿no? Que seguir. Los consulados de México en los Estados Unidos tienen áreas de protección, ¿no? Un área especial que se dedica justamente a verificar y a revisar y acompañar a los migrantes, documentados o no, en su llegada a los Estados Unidos y en su estancia ahí. Entonces, de los dos lados hay omisiones importantes que hay que revisar y que por supuesto tendrá que rendir cuentas en su momento cualquiera de los actores finalmente involucrados. Ahora, recientemente a partir de esta tragedia o se dio a conocer, mejor dicho, nos enteramos que crece o ha crecido en este gobierno, en estos últimos 4 años, el número de migrantes mexicanos que cruzan a Estados Unidos y bueno, pues una tendencia que se había reducido en la última década previa. ¿Esto qué significa? Exactamente, y eso es bien importante para tu auditorio recordar. En el gobierno del expresidente Felipe Calderón y aún en el gobierno del expresidente Peña Nieto, hubo una reducción bastante considerable de los mexicanos que iban a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Y eso significa que hoy vemos a las comunidades en una situación más precaria que en los años anteriores. Hay menos oportunidades laborales, hay menos capacidad de emprendimiento. Las oportunidades no solamente se están reduciendo, sino que además se está agravando el tema de la seguridad. Hoy por hoy el tema central de preocupación entre los mexicanos son las condiciones de seguridad pública a las que nos enfrentamos. Como tú sabes, los informes de la Comisión de Personas Desaparecidas de ONU, ¿no? Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalan a México como un país con alto índice de delincuencia, de impunidad y de corrupción respecto a estos delitos. Y eso, por supuesto, que permea en el tejido social y la gente hoy, la realidad es que tiene miedo, no vivimos en unas condiciones de seguridad, pero tampoco de seguridad alimentaria, ni de seguridad laboral, ni de seguridad social. Y todo eso va generando que haya una mayor diáspora a la que generalmente había y de manera natural de México hacia los Estados Unidos. A ver, para que le quede claro a la audiencia, el fracaso en seguridad, el fracaso en economía, ¿es lo que está expulsando a más mexicanos? Definitivamente sí. Definitivamente no hay las condiciones de crecimiento que permitan un arraigo y el desarrollo de proyectos personales, profesionales, de emprendimiento y sobre todo de empleabilidad. Ahora, después de la tragedia vimos que el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, modificó esta estrategia de quédate en México, hacen cambios. Explíquele a la audiencia qué significa, maestra Uresti, por favor.
Bueno, de forma muy sencilla, esto significa que los migrantes de tránsito que estaban obligados a permanecer en México hoy ya no tendrán que esperar más tiempo. A México le han liberado ese compromiso hecho por el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Desde el gobierno de Donald Trump, para hacer este tercer país seguro, esperando los juicios migratorios. Lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden también en un acto retórico político que se ve como un acierto, pero vamos a ver en la implementación qué tan eficiente es, ¿no? Es dejar que la gente pase de acuerdo al calendario de fechas de juicios migratorios para ver si se les permitirá la entrada o no, y ya no tengan que hacer una sala de espera, una antesala en el territorio nacional. Con esto se espera que la gente pueda fluir más rápido, pero ojo, no es que se vayan a quedar en los Estados Unidos o les estén abriendo la puerta a la migración, es que vayan a pasar al juicio migratorio en los centros de detención que están justo en la franja fronteriza México-Estados Unidos, del lado de los Estados Unidos, se hace el proceso migratorio y automáticamente se manda la deportación o el regreso al migrante. Joe Biden con eso no está asegurando la permanencia y eso hay que dejarlo claro. Muchos migrantes lo han tomado como que ya les abrieron la puerta y ahora sí van a poder entrar. No es así. Es hacer expedito el juicio migratorio para que en lugar de estar esperando y sea interminable la espera, hoy puedan pasar para ser deportados de forma mucho más rápida o bien dejar que puedan pasar, ¿no? Siempre y cuando las condiciones del agente migratorio y de la persona pues coincidan en ese criterio y les permitan la entrada. Esta tragedia que vimos en Texas y las consecuencias siguientes nos llevan a suponer, y esta es la pregunta, que en la próxima reunión de los dos presidentes, pues el tema migratorio va a ser probablemente el tema de temas. Definitivamente. Y si no, es que ese será el tema de la reunión. Hay que recordar que el presidente Biden se enfrenta a elecciones intermedias, ¿no? Y que eso finalmente él de forma indirecta tiene que darle respuesta y resultados al Partido Demócrata. Entonces, este tema era importantísimo que se pudiera concretar en la antesala de las elecciones intermedias, pero además tocará fibras muy sensibles en estados ultra antiinmigrantes, ¿no? Extra conservadores, en donde además no solamente la agenda no favorece al presidente Biden, sino que además hay un rechazo específico respecto a la relación México-Estados Unidos y a la forma en que la política migratoria se ha llevado a cabo. Joe Biden va a llegar a esta reunión con mucha presión y seguramente le dejará al gobierno de México tarea y acciones claras para soportar esta nueva decisión, este cambio en el programa Quédate en México, que definitivamente necesitará el apoyo logístico y de recursos de México para regresar a los migrantes de la forma más rápida y más barata para los Estados Unidos. En otro tema, y que parece pues, un chiste de mal gusto, el presidente hace unos días propuso iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Independencia que está en Nueva York, pues porque dice que el gobierno de Estados Unidos podría sancionar pues, a un ladrón de información, el señor Assange. ¿Esto qué significa? En realidad yo creo que es extralimitación, no solamente de funciones, de criterio, pero además un asunto totalmente irrelevante para la agenda bilateral y para la opinión que tienen los Estados Unidos el tema de Julian Assange. La Estatua de la Libertad no solamente es un monumento emblemático de los Estados Unidos, sino de la democracia y sobre todo de las relaciones bilaterales, ¿no? de Estados Unidos con Europa y con Francia particularmente. Creo que una de las cosas en las que nos tenemos que fijar es en el trasfondo de la declaración, que finalmente está acusando a los Estados Unidos de no tener ese emblema, ¿no? de la democracia perfecta que aparentemente tienen, pero bueno, sabemos evidentemente que la crisis estructural y de instituciones que viven los Estados Unidos, pues va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que esta interlocución del presidente de la República está totalmente fuera de lugar, sobre todo tomando en cuenta que esta administración ha hablado mucho de la doctrina Estrada y de la no intervención directa en los asuntos nacionales de otros países. En un minuto, maestra Ren Ramírez Uresti, el Tratado de Libre Comercio también va a jugar un papel muy importante. Vimos hace unos días que pues la autoridad mexicana canceló el permiso para una empresa automotriz que pretendía crear pues una planta solar para mantener su desarrollo o su demanda de energía.
es otro retroceso, otro golpe, digamos, a la inversión extranjera. ¿Qué significa? Definitivamente, sobre todo porque las calificadoras en los últimos años han hecho bastante puntual el tema del grado de inversión que ha perdido México. Este golpe hacia esta empresa, pues definitivamente habla de dos cosas. Uno, no hay un clima de recepción abierta para el capital extranjero, pero además del capital que ya está establecido en México, pues no hay potencial para el desarrollo y el crecimiento. Eso nos pone en desventaja y en una baja de competitividad que en el marco del TEMEC se requiere para que México permita un flujo de inversión importante, no solamente al territorio nacional, sino también a la región.